Lo saludamos al doctor Hugo Pizzi, quien es médico infectólogo. La verdad que es especialista también en vacunas. Teníamos un diálogo prácticamente permanente con él en épocas de pandemia. No es que nos olvidamos de él, siempre le tenemos la enorme gratitud y nos enorgulleció mucho que aquí en Corrientes haya sido reconocido su labor en la Facultad de Medicina el año pasado nada más, que anduvo por estas tierras. Doctor Hugo Pizzi, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Realmente quiero que sepa que estoy tan agradecido y tan honrado por la Universidad Nacional del Nordeste, porque fue este año, fue en abril, este año fue. Realmente, y una cosa tan maravillosa, porque 70 años de la formación de la Facultad de Medicina, el único honoris causa, y para mí es una cosa que la llevo con tanta alegría en todas las conferencias, en todos los lugares del mundo, porque realmente admiro a esa universidad. Es una de las 7 grandes universidades y fundamentalmente son correntinos. O sea que un cariñoso abrazo al rector Omar La Rosa. Doctor Pizzi, bueno, dejamos de lado la discusión de la pandemia, parece que ya nos hemos olvidado, pero apareció otra cosa nueva, como si nos faltara algo, apareció algo, la faringitis aguda, que trae ciertas preocupaciones en ciertos lugares. A ver, ¿cuánto hay que preocuparse o cuánto está dentro del ámbito de lo que anterior a la pandemia siempre planteábamos, las enfermedades propias de las estaciones? Mire, le voy a contar cómo es esto. El agente que agrede y hace el cuadro de faringitis es muy conocido por los médicos. Es una consulta diaria de la famosa faringitis o amigdalitis con placas blancas, mal aliento, fiebre y ganglios en el cuello que se pueden palpar o se pueden notar a veces simplemente mirando. Pero también es una bacteria que puede dar cuadros en la piel, la famosa escarlatina de la piel, esa piel rojiza y que pica. Y también, por ejemplo, granitos con colección purulenta también son típicos de eso. Ahora, eso es lo común, lo que se da siempre, pero si de pronto el organismo donde está agrediendo es un organismo frágil, empieza a dividirse e invade. Y puede invadir cerebro, hígado, puede invadir riñones. Entonces ahí es lo que la gente le llama la septicemia o la famosa sepsis generalizada. Y eso es lo grave. Ahora, para que tengan una idea su audiencia, en el mundo mueren anualmente 500.000 de personas por eso, por la invasión del estreptococo. En Argentina este año fueron 118 casos con 17 muertes, y que nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque años anteriores el total de casos era 75, fíjense que prácticamente se duplicó. Y la explicación, Daniel, de eso es el hecho que hemos estado guardados mucho tiempo, hemos estado aislados, no estuvimos en la calle, no estuvimos en el campo, no estuvimos en contacto con los hongos, con la tierra, con las bacterias, con los virus, y evidentemente la salud ha quedado un poquito lábil. Claro. Pero hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Cuando usted tenga, Daniel, un cuadro parecido a él, cualquiera de la gente que escucha, hay que ir al médico. ¿Por qué? Porque el estreptococo se mata. Escuchen esto porque es muy curioso. Se mata con el primer antibiótico descubierto en la historia de la medicina. Sigue siendo sensible al primer antibiótico descubierto. O sea que es un antibiótico muy barato, muy efectivo y soluciona el problema. O sea, nunca hay que dejar llegar ese cuadro a la invasión. ¿Cuán débil nos dejó la pandemia? ¿Cuán débil nos dejó el coronavirus? Y yo le diría que bastante, porque usted dijo una cosa muy interesante cuando hizo el enunciado. Dijo, se acabó una cosa. Yo creo que no todo ha acabado. Sabrán los correntinos que desde el primer día de enero a hoy murieron 240 personas por COVID. No.
No. Sabrán los correntinos que desde el 1 de enero hasta hoy, 465.000 casos de gripe con 11 muertos. No. Bueno, ¿dónde está el asunto? Es que no están vacunados. Usted sabe, Daniel, que tenemos hoy la vacuna esta bivalente o bivariante para el COVID. Es muy superior a todas las que tenemos puestas, pero muy superior porque es más completa. Tiene el virus ancestral de Wuhan, tiene el virus que salió después en Sudáfrica, el Omicron, que el Omicron hoy todavía está dando muchos disgustos a la India, Australia, Singapur y países asiáticos. Entonces, el antigripal, muy poca gente ha ido a colocársela. Le voy a dar un dato. De la gente que tiene problemas, o sea, la famosa comorbilidad, el diabético, el obeso, el cardiópata, el inmunodeprimido, el asmático, de ese grupo ha ido nada más que 79-80% vacunados. Ni siquiera los que están en riesgo han ido a vacunar. Y eso que hay obras sociales que hoy, por muy buen criterio, pensando que es mucho mejor prevenir que después tener que internar y curar, están dando la vacuna gratuita. Y hay otras obras sociales que colaboran pagando la mitad. O sea, tenemos la vacuna gratis del gobierno según las edades y tenemos todo lo otro que nunca había sucedido. Claro, sí. Las obras sociales en realidad también lo hacen porque les sale por una cuestión económica, les sale más barato pagar una vacuna que pagar una internación. Absolutamente. Sí. ¿Y este comportamiento se debe a que dejó de estar en la primera plana de los medios? ¿Se dejó de ser una cuestión que a todos nos desesperaba o entiende usted que es otra cosa? Mire, le voy a contar algunas curiosidades, o sea, si de pronto usted considera que no vale la pena el programa, o sea... No, me interesa, todo esto a mí me interesa mucho. Bueno, en noviembre del año pasado, Ministerio da la orden de una vacunación en campaña contra poliomielitis, papera, sarampión, rubiola. Sí. 15 días era. Acudió nada más que el 34% a vacunarse. Pero ¿por qué hago pie y por qué subrayo? Porque eran las madres que tenían que llevar a sus hijos. Era una cosa para los chicos y eso nunca había fallado. O sea, eran las madres que tenían que llevar. Hubo que alargarla 15 días más. Se llegó al 40 y pico. Hubo que alargarla 15 días más y le aseguro, Daniel, que no logramos el objetivo que queríamos lograr. ¿Hay alguna situación de indiferencia? ¿Hay alguna sensación que alguien llama de hartazgo? Yo no creo que sea hartazgo, porque cada vez que hablan de eso yo miro para atrás y tengo 131.300 muertos por la pandemia. ¿Cuántas poblaciones de Corrientes, ciudades pequeñas, pueblos, cosas están ahí adentro? No, totalmente. Entonces, y hay indolencia, hay mucha indolencia de parte de la gente que cree que esto no. Ahora, lo que quiero que sepan, y con todo mi compromiso y agradecimiento y lo honrado que me ha hecho Corrientes, les cuento algo que quizás no habría que contar. Todos los negadores, antivacunas, indiferentes, indolentes y demás, cuando les falta el aire o cuando le tienen miedo a la muerte, acuden presurosos a pedir auxilio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, los famosos antivacunas que en realidad no dejan ningún tipo de interpretación cuando están enfermos, digo, cuando la realidad les toca la puerta. Ahí se acaba todas las teorías conspirativas. Todo, Daniel. Se olvidan de todo. Sí. Nosotros siempre vamos a estar atentos y vamos a atender a todos. Sí. Sin excepción. Y además también doctor, usted seguramente va a acompañar este pensamiento. También se olvidan del origen de la vacuna. Usted no se olvide que nosotros en el país cuestionábamos hasta el origen de las vacunas. Absolutamente. Pasando de un tono irreal prácticamente, ¿no? Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Y hemos luchado contra eso, porque hay un colega suyo que una vez dijo, refiriéndose a la primera que entró, que tendría que haber entrado otra, pero no importa.
Pero la primera que entró era de origen ruso. Y decía, ahora creen que baja de la Sierra Maestra. Me causó mucha gracia eso. Y claro, quisieron poner una cuestión de ideología, pero mire, la primera que llegó nos salvó de muchas cosas, o sea, la segunda también, la tercera también. Yo le digo que la última que tenemos hoy, que está en todos los vacunatorios, es fantástica, muy superior a las anteriores. Por eso no hay que desperdiciar eso, el que hace 6 meses que no está vacunado. Hay muchos virus, hay muchas bacterias que andan. La gente se olvidó de todo, Daniel, de lavarse las manos. Se olvidó de usar el barbijo en un, por ejemplo, en un corriente resistencia. Si el micro está atestado de el barbijo, en un corriente... Sí, se lo volvió a ver como un agente extraño, pero me quedé pensando en lo de la vacuna rusa, porque sabe que también decía, desde un tono, a ver, yo respeto mucho a los médicos y a todos aquellos que trabajan y estudian especialmente todo este ámbito de la medicina, pero mirando como un mero observador nada más exterior, sin meterme en nada, porque siempre respeto mucho y especialmente desconozco, pero sí tenía otra visión. Rusia siempre ha sido un país en el cual se dedicó y mucho y decía, ojo, ¿qué estamos mirando? Que nos están vendiendo cuestiones berretas. Digo, en cuestiones de medicina siempre estuvo muy bien calificado, por lo menos lo que nos decían los especialistas, y de repente alguien aferrándose a un micrófono y a sus creencias ideológicas y a sus creencias políticas nos decían, no, eso no sirve, eso viene como decía de Sierra Maestra. No, pero ¿nos sirve para salvar o no nos sirve para salvar? Y sí nos servía. Pero absolutamente. Nosotros, cuando ellos decían eso, Daniel, nosotros firmamos certificado de función. Era un enemigo desconocido que estaba destruyendo una capacidad destructiva extraordinaria. No sabíamos cómo manejarnos con el riesgo. Mire, yo le voy a decir algo a todos esos descreídos. Yo he perdido la mitad de mi equipo. Para poder leer la placa que hemos inaugurado en la Facultad de Medicina de Córdoba, tengo que estar 10 minutos. Todos muertos para cuidar al semejante. Médicos formados por mí y demás que estaban en la primera línea y en la trinchera. O sea, uno tiene argumentos como para hablar y demás. Pero también tenemos que decir de que es cierto que tendría que haber estado otra de las vacunas, porque nosotros la aprobamos y el Hospital Militar Central la aprobó con 2.000 voluntarios y estaba todo a favor porque el primero que prueba es el primero que tiene derecho, ¿no? Claro, sí. Sin embargo, no... Comparto las dos cuestiones, me parece que son importantes, que son reales, como para poder tenerlas siempre vigente y siempre recordar también, porque entiendo la responsabilidad de quien está delante del micrófono y creo que uno debe hacerse responsable por lo que dice y por lo que hace en forma permanente. Y no es, digo, total, la gente después se olvida. No. Tenemos que tener también un dejo de responsabilidad y eso lo eximo usted obviamente, sino esto es más que nada una suerte de argumentación propia para aquellos que estamos delante de los medios de comunicación, que tenemos que tener la responsabilidad que significa estar delante de un micrófono, que no es lo mismo decir cualquier cosa. Eso estoy convencido y creo que tenemos que estar a esa altura. Absolutamente. Es más, mire, yo creo que esto hay que tomarlo como experiencia, porque la experiencia es la historia también de nuestras equivocaciones, ¿no? Entonces, cuando uno ha sufrido este tipo de cosas, tiene que cambiar el rumbo y tiene que saber cómo puede actuar, porque quien crea, Daniel, que esta es la última epidemia, está totalmente desinformado, ya le digo. O sea, mientras el hombre siga agrediendo la naturaleza, siga haciendo el daño que le hace, deforestación, rotura de nichos ecológicos, ecosistemas totalmente destruidos, en cualquier momento, si los animales se nos están acercando, los chinos se comían a los murciélagos, los africanos horadaban la selva y se comían a los monos, o sea, las liebres vienen de noche y pasan por el patio de su casa, las lechuzas están anidando en los barrios, los zorros cruzan las calles y las rutas porque les rompieron su casa. Mira, yo siempre cuento en las conferencias, cuando hablamos del riesgo del calentamiento global, que cuando se hizo la cuarentena total en el mundo, empezaron a aparecer osos caminando por las ciudades
ciervos caminando por las ciudades, porque era el lugar que le habían robado. Entonces ellos empezaron a andar, o sea, los animales más extraños y exóticos que podían estar alejados en el bosque, en el poco bosque que queda, caminaban claro, estábamos todos guardados, el hombre es muy destructivo, entonces ellos caminaban, andaban, o sea, ¿qué quiere que le cuente? O sea, es bastante complicado el tema y la gente no responde. Nosotros estamos hablando y hay maquinarias rompiendo bosques nativos en infinidad de provincias argentinas. Es así. Hugo Pizzi, un abrazo, gracias por estos minutos. Al contrario, todo mi agradecimiento, el cariño invariable para Corrientes y el agradecimiento eterno que tengo con la UNE. Por favor, gracias por atendernos siempre y darnos la respuesta que necesitamos. El doctor Hugo Pizzi en línea.